como todos los jueves, tenemos a nuestro colaborador, al psicólogo de guardia, Vladimir Hernández. Bienvenido, Vladimir. Perdóname, que como es primera vez se me va el nombre. No pasa absolutamente nada. Bienvenido, bien hallado, bien encontrado. Muchísimas gracias a los dos por dejarnos una semana más estar aquí en vuestra casa. Gracias, Iberoamérica. Buenos días también. Hoy, si me permiten, porque seguramente lo habrán podido observar, han estado interactuando desde Venezuela, desde Chile, desde México y desde Argentina, personas que siguen esta cadena y que siguen también esta sección. Para ellos y para ellas, muchísimas gracias, porque esto es posible también gracias a ustedes. Hombre, gracias. Hola, Vladimir, muy bien, Vladimir. Sí. Bueno, pues ¿no? hoy nos gustaría que nos comentaras sobre ese tema tan tertuliano, por decirlo de alguna manera, que se discute mucho, como es la comunicación, ¿no? Sí, mira, en programas anteriores, hace ya algunos programas, seguramente como si no la memoria no me falla, 4 o 5 meses atrás, veníamos aquí y parte de los temas que traíamos era el análisis de la actualidad desde la psicología de la comunicación. Y claro, la pregunta es, ¿qué hace un psicólogo hablando de noticias? En realidad no hablábamos de noticias, en realidad lo que hacíamos era analizar cuáles son los elementos, los códigos, los aspectos que hacen que una noticia se comporte de una manera o de otra. Es decir, la psicología de la comunicación no es nada más, o mejor dicho, la psicología aplicada a la comunicación no es nada más que un área de la psicología. La psicología, por suerte, tiene diferentes áreas, como todos sabemos, ¿no? Tiene la parte clínica, la parte de recursos humanos, la parte de investigación, la parte docente, y tiene un área dedicada o especializada en la parte de psicología de la comunicación. Esta rama de la psicología lo que pretende, lo que hace, es estudiar los contenidos de la comunicación, no solamente, y luego lo detallaremos, no solamente de televisión, ni de radio, ni de periódico, ni de internet ahora, sino que también del mundo del espectáculo, ¿sí? Del mundo de la calle, del mundo de la moda. Lo que hace es, sencillamente, como cualquier otra ciencia, la psicología, apoyarse en ciencias que se dedican a esto, por ejemplo, ciencias de la comunicación, por ejemplo, las matemáticas, porque hay cuestiones estadísticas. Entonces la psicología lo que hace es coger de diferentes ciencias y darle, digamos, una aplicación conformada y primero analiza lo que sucede, el comportamiento de los principales medios de comunicación. En segundo lugar, interpreta. ¿Me explico? Porque el comportamiento humano al fin y al cabo no es tan distinto. El comportamiento humano tiene momentos en los que se repite. No somos tan distintos los seres humanos. Y por eso los psicólogos no es que seamos adivinos, pero como estamos permanentemente tratando con personas... No, y que además la psicología es esencial para todos nuestros días. Tu carrera, tu profesión es lo más elemental porque se encuentra, como lo acabas de decir, en todo. Yo recuerdo que para construir personajes, aunque nos hagamos un poco del tema, es necesario hacerle un perfil psicológico. Y en el caso de la psicología de la comunicación es muy importante porque trabajamos pues para eso, para la gente. Y es donde tu trabajo como psicólogo pues tiene una gran labor para orientar los contenidos, ¿no? ¿A eso más o menos te refieres? Sí, por supuesto. Imagínate que los diferentes medios de comunicación que existen, he mencionado algunos, sí. A lo mejor su fuerte, y es cierto, es decir, radio, televisión, internet y periódico, ¿cuál es su fuerte? La noticia, a priori, claro. Es la noticia, pero no es verdad del todo. Claro, Vladimir, ¿y cómo aplicarías la psicología de comunicación en los medios de comunicación? ¿Realmente cómo consistiría eso? Estudiando. Mira, los que nos dedicamos a esto, tenemos que estudiar, somos consumidores de periódicos, consumidores de radio, consumidores de televisión, vamos a la mayoría de los espectáculos que podemos, porque insisto, esos patrones de los que yo estaba hablando, uno lo que hace es ver la reacción de la gente. Por ejemplo, un comunicador, ¿sí? un presentador, un locutor de radio, un escritor en una revista, en un periódico, ya se sabe que no tiene que ser necesariamente periodista, no es necesario. O sea, hay gente que son buenos comunicadores sin ser periodistas. Bueno, yo no soy periodista. Por eso, ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Es decir, lo que hace la psicología de la comunicación en diferentes medios, yo he puesto de ejemplos estos, sí. Lo que hace la psicología es estudiar, consumir muchísimos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque necesita comparar, necesita saber cuál es la reacción de la gente ante el éxito de un programa, por ejemplo. Claro. Ustedes saben que lo más importante es saber estar y saber hablar de todos los temas cuando alguien se te coloca delante. Claro, pero recordad que también los medios de comunicación tienen códigos distintos.
¿Me explico? Voy a poner, por ejemplo, ¿cómo se llama ahora la pasarela Cibeles? Ahora es Mercedes-Benz Cibeles, Fashion Week, puede ser. Sí, por ahí Bueno, va. lo que todo el mundo conoce como el desfile de Cibeles de moda. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Eso tiene unos códigos y es una manera de comunicar. Voy a poner un ejemplo. Previo al desfile, entrevistan a los principales diseñadores de moda, ¿correcto? Y una de las cosas que siempre intentan preguntarle es, ¿qué vamos a ver? Y detrás de esa pregunta la respuesta permanentemente es una sorpresa. No vamos a hablar de eso. Claro, no lo vamos a desvelar para crear la incertidumbre en el público. Correcto. O por lo menos es lo que se pretende. Claro. ¿Sí? Eso es un código de Sí. una forma de comunicar. Bueno, eso también puede pasar con la publicidad que vemos en algunos sitios, hasta los propios sitios de comida, ¿no? Que hasta la forma de pintar y todo es una manera de comunicación, ¿no? Para que, por ejemplo, restaurantes, las heladerías, se suele decir, la gente de marketing y publicidad, suele decir que los pintan de verde porque eso genera una ansiedad a abrir el apetito. Sí, seguramente. Mira, esto antiguamente todo el mundo ha oído hablar de los filósofos. ¿Sí? Un filósofo que era un personaje, un científico que dominaba, por ejemplo, matemática, física, química y astrología. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa figura científica existía? Porque el campo científico era chiquito. Ahora el campo científico de casi todo, o de todo, es muy grande. Eso que has puesto tú, el ejemplo de los colores, por ejemplo, hay gente especializada Claro, en estudiar los se llama colores. cromoterapia. Claro, ¿qué sucede? Que eso es uno de los aspectos que tiene que ver con este fenómeno de la comunicación. Uno de ellos nada más. También tiene que ver el mensaje. También tiene que ver la velocidad, el tamaño del mensaje. Todos los mensajes, por ejemplo, cuando vienen espectáculos de teatro, y permítame que siga utilizando el ejemplo, Sí, no, yo estoy encantado. y se adaptan a los diferentes países, una de las cosas que hace la gente de producción es enterarse lo más rápido posible cuáles son los chistes del lugar donde van, Claro. cuál es la actualidad, de qué se está hablando, para qué, para adecuarlos al espectáculo. Claro. Y eso tiene éxito. Claro. Está probado que si vos llevas, ¿por qué una obra, o se dice de una obra que es universal? Cuando eso no es necesario, cuando tiene un lenguaje casi sin palabras. ¿Sí? Sí. Y claro, volviendo un poco a lo de las Sí. comunicaciones, como dices tú, Vladimir, Sí. lo bueno de vuestro trabajo es que ayuda a entender y a atraer públicos, en el caso de la publicidad, como decía mi compañera Mónica, ¿no? Vosotros tenéis ese trabajo que debe ser muy difícil de según la marca, buscar el perfil, seleccionar los colores, buscar el tema, ¿no? Vosotros tenéis o sea, que no es, que muchas veces a lo mejor la gente cree que la publicidad está por estar, no, eso tiene un trasfondo humano y en este caso psicológico para poder ser comunicativo. Mira, a propósito que vas de publicidad, una de las cosas que nosotros hemos llegado a concluir, porque date cuenta, insisto, nuestro trabajo es consumir, los principales consumidores de los diferentes medios de comunicación somos los que nos dedicamos a esto, porque tenemos que ver mucho, tenemos que comparar, tenemos que... Por ejemplo, en el tema de la publicidad, hay publicidad buena y publicidad mala. Sí. Claro, el mensaje subliminal. Existe, no, yo digo como producto, es decir, como puesta en escena. Y cada vez que veo una publicidad mala, porque somos capaces de evaluar cuando una publicidad no cumple un mínimo, digamos, de estándares de calidad como producto final. Cuando eso sucede, lo primero que yo digo es llevarme las manos a la cabeza y pensar, madre mía, alguien ha pagado por esto, qué pena. En cambio, hay publicidad que, y sobre todo ahora que las tecnologías nos permiten, puedes hacer un rastreo de los anuncios publicitarios dentro y fuera de Europa que han tenido un impacto bestial y que se sabe que vende. Atención, o sea, nosotros una de las cosas que hemos conseguido hacer en esta observación, en este estudio, es que sabemos que se pueden alterar los pensamientos, las conductas, pero también los sentimientos de los que consumen Claro que sí. los diferentes medios de comunicación. Y eso además se nota un montón, porque cuando hacen una publicidad que muchas veces es negativa, sobre todo cuando hubo esta moda de las mujeres que fueran súper delgadas y como que será un solo molde, se han creado muchos problemas de anorexia entre las jóvenes, ¿no? En cambio, cuando se crean publicidad, cuando hay un buen trabajo, como dices tú, Sí. orientado a los jóvenes para que sean mucho más felices, mucho mejor, ese tipo de publicidad te activa la energía y te hace positivo, o sea que es muy importante la responsabilidad de los publicistas. Mira, hace algunos años,
en la vieja escuela de comunicación, voy a decir de periodismo, porque ahora es que aparece ciencias de la comunicación, pero antes era periodismo puro y duro, y publicista puro y duro, ¿vale? Luego, con los años se ha ido intercalando y ahora se habla de ciencias de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero en la vieja guardia del periodismo, la misión de los medios de comunicación, de los principales medios de comunicación, es decir, televisión, radio y periódico, el principal objetivo era informar. Eso era como el decálogo del actuar periodístico. Luego la UNESCO intervino porque se dio cuenta del poder de los medios de comunicación y sugirió, y los medios de comunicación recogieron el testigo, sugirió que aparte de informar, los medios de comunicación tenían la obligación de educar, que es eso que estás diciendo tú. Es decir, cuando uno se pone delante de un micrófono, delante de una tele, o publica un artículo en una prensa escrita, lo primero que tiene que asumir es que tiene una responsabilidad con el último consumidor, que es la gente que va a leer y a ver y a escuchar eso. Lo que pasa es que también eso fue evolucionando y la misma UNESCO se dio cuenta que también era importante aportarle otra cosa al mundo de la comunicación. Entonces ya no solamente era informar, ya no solamente educar, sino que la UNESCO hace un par de años, si no me equivoco, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los medios de comunicación tienen la obligación o, digamos, el objetivo de entretener. Entonces ya, fíjate, ya la cosa se está complejizando. De ahí que aparezcan, por ejemplo, programas como este, que intenta dar una fórmula de información, de educación y de entretenimiento. Claro. Y son fórmulas, por ejemplo, en televisión, que la utilizan diferentes cadenas. Pero ese matiz, digamos, hace unos 15, 20 años no existía. Es un matiz relativamente nuevo. Entonces yo creo que nosotros, insisto, lo que hacemos es hacer un barrido de los principales, ¿por qué? Y ustedes lo sabrán seguramente, ustedes saben que todas las semanas o todos los días existen especialistas que hacen un barrido de cuál es la cuota de pantalla que tuvo un estreno o tuvo un programa o tuvo un evento deportivo. Ese dato, hace unos años, el share también, hace unos años, son datos que han tenido una importancia significativa a la hora de retirar o mantener un programa en parrilla. Sí. Ya, Vladimir, como psicólogo, entonces, ¿cómo nos podrías diferenciar los códigos de la comunicación a la parte personal, o sea, o a la comunicación entre personas? Sí, mira, depende del medio de comunicación. Yo he hecho una especie de calificativo de los principales medios de comunicación y yo creo que eso tiene mucho que ver a la hora de contar las cosas. ¿Sí? Y los principales medios de comunicación, mira, además no hay que tener ningún reparo, y es una de las cosas que yo he tenido personal y profesionalmente la oportunidad de sugerirlo y aplicarlo, no hay que tener ningún reparo en parecerse a los buenos, en diferentes medios de comunicación. Todo lo contrario, hay que imitar a los buenos. Claro, es decir, Sí, si a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? O a ti, me recuerdas a, no sé, una referencia del mundo de la comunicación, eso es bueno. Hombre, ya te tocará mascar tu estilo y te tocará hacer la diferencia, pero esto pasa también a la hora de escribir. Te Pero pasa eso a la depende hora... también de la editorial de cada cadena, ¿no? Sí, por supuesto, Editorial. por supuesto que sí, pero los códigos que tienen los diferentes medios de comunicación son utilizados, hombre, con el propósito de que la gente se quede. Es decir, no es lo mismo